Soy el padre Stewart Quispe del Instituto del Verbo Encarnado. Bueno, yo crecí en un hogar, digamos, cristiano, pero sobre todo criado con mis abuelitos. Papás por problemas de trabajo, migración, tuvieron que ir al extranjero, pero bajo la sombra de mis abuelitos como figura paterna, materna, realmente en un hogar muy cristiano. Y yo no me daba cuenta, pero ciertamente que la semilla de la vocación creo que iba surgiendo desde muy temprana edad. Porque sobre todo la abuelita era muy cristiana, muy católica, nos incentivaba siempre a la misa dominical, a participar en el catecismo, los grupos de la parroquia, etc. Pero nunca se me había pasado por la cabeza realmente consagrarme a Dios. De hecho, era una de las cosas que no las tenía pensadas. Así una idea como les ha pasado a algunos, porque dentro, por ejemplo, de nuestra congregación tenemos sacerdotes que han entrado a los 11, a los 12, 14 años y realmente ya veían claro que querían ser sacerdotes. Yo tanto así, una cosa clara en la niñez, no. Sí, bastante inclinado un poco y asombrado a las cosas, sobre todo espirituales, de fe, como admirado sobre todo de eso. Recién es a los 15 años cuando un poco surgió el llamado más fuertemente. ¿Cuál fue esa señal? Bueno, en mi adolescencia de modo especial, pues uno ya ciertamente que sueña, piensa, se proyecta un poco a futuro y dice qué voy a hacer, qué me gustaría. Y lo que por ahí a mí un poco me llamaba la atención era sobre todo hacerme un médico y ayudar a los demás. Y cuando por ahí alguien me decía, me planteaban a veces estas cosas como diciendo hágase sacerdote o usted, yo lo que pensaba era sobre todo en que era una vida aburrida, una vida de oración. Decía yo como un joven cualquiera, decía esa vida no la quiero para mí. Y conocía a algunos sacerdotes que también ya eran de avanzada edad, entonces como que corroboraban ese pensamiento que yo tenía. Pero fue recién ahí, cuando yo tenía 15 años, cuando conocí a la congregación, a la familia religiosa del Verbo Encarnado, a la cual pertenezco, gracias a Dios. Y realmente lo que más me impactó es sobre todo eso, de que en una primera impresión se desplomaron todos mis argumentos, porque eran jóvenes, alegres, vestían la sotana de un sacerdote, jugaban al fútbol, misioneros. Entonces realmente todo lo que yo pensaba como contras de la vida sacerdotal se destruyeron ahí. Y ahí me surgió como esa gran inquietud fuerte por interesarme, por conocer, saber y también ciertamente si yo podría. Y fue un sacerdote el que me hizo la pregunta y me dijo, ¿tú no has pensado alguna vez también en ser sacerdote? Y ahí fue cuando yo dije, claro, si es así, de este modo, como lo estoy conociendo ahora, sí. Y ahí empezó el proceso para poder ingresar y ingresé a los 18 años después de terminar el colegio. Claro, como usted dirá, bueno, claro, de 15 a 18 años, ¿qué pasó? Porque nosotros tenemos seminario menor, donde, claro, chicos que, por ejemplo, descubren su vocación un poco antes, pueden ingresar y cuidar su vocación mientras están en el colegio. ¿Y por qué yo no lo hice y esperé todo ese tiempo? Justamente porque no estaba del todo en las cosas de Dios, por supuesto. En el colegio, de modo especial, me dedicaba un poco a la política, a la presidencia estudiantil, un poco a la revolución también, revolucionario también en esos tiempos. Así que pasábamos un poco ocupados en esas cosas, en huelgas, en hacer un poco de lío, cosas que, bueno, gracias a Dios no se continuaron. Entonces, en la semana yo llevaba una vida un poco dividida, porque, digamos, de lunes a viernes en el colegio llevaba esta vida un poco política, de actividad, de movimiento, y claro, también pues de fiestas, también de novia y demás. Pero sábado y domingo, ciertamente que sábado y domingo, pues ya estaba en el grupo, era catequista, monaguillo, pero fueron unos años, digamos, un poco difíciles ciertamente en cuanto a ese tire y afloje con el mundo, ¿no? Y lo que yo siempre decía, pues el sacerdote ya me había invitado para entrar al seminario menor y no lo había podido hacer por esta dificultad, ¿no? ¿Quería ser político?
y estaba dentro de las posibilidades, la medicina, seguir. Y conforme uno va creciendo también, profesores que a uno le animan, le dicen, no, tú tienes que seguir, vas a ser, no sé, un diputado, esto, lo otro. Y como yo ya me había decidido por la vocación a los 15 años, había dicho yo, sí, este es mi camino, yo creo que esto es para mí. Entonces, ciertamente que hubieron muchos ataques de ese lado, ofrecimientos del mundo, de las cosas de acá, la novia mismo, la familia mismo. Pero gracias a Dios tuve este acompañamiento muy cercano con este sacerdote, a quien le agradezco muchísimo la paciencia que me tuvo y también el cómo me supo ir acompañando y llevando. Jamás me obligó ni tampoco me dijo, vos tienes que hacer esto. Siempre me lo dejó como que tú tienes que ver, de cara a Dios, lo que tienes que decidir. Y yo tiré un poco, tiré hasta terminar el colegio. Cuando ya terminé el colegio, ahí él sí me dijo, bueno, si ya es claro lo tuyo, no vas a empezar ninguna universidad, sino ahí sí conviene que ya entres y dejes lo que hay que dejar. Y él me había aconsejado de que, claro, lo diga cuando ya termine el colegio. Y cuando terminé el colegio fue que avisé a todos. Fue una gran sorpresa para mis profesores, para la gente, mis amigos. A la novia le tuve que decir mejor así que no. Y sobre todo él me ayudó, me dio un buen consejo. Porque ciertamente que había aprecio y afecto. Pero él me dijo, si realmente la quieres y no es tu vocación, no conviene de que le hagas la vida infeliz a ella, sobre todo. Entonces yo dije, cierto, yo veo este otro camino, es realmente algo que me llena y todo, pero me toca sacrificar esto, y es en pos de algo mejor para mí y también para ella. Y realmente fue así, realmente fue así. Pude tener el valor para decirlo, hacer, dar estos pasos y decir, bueno, tal fecha entro y por gracia de Dios, desde ahí en adelante, desde el 16 de octubre del 2007 hasta el momento, persevero por la gracia de Dios, ¿no? Dando esos pasos significativos. No, claro, digamos, ahora conforme ya han pasado los años, ha pasado también sobre todo el tiempo de formación y demás, y uno se da cuenta de que, claro, Dios quiere reinar también, Jesucristo quiere reinar en la sociedad, ¿no? Pero también la sociedad de un modo estructurado y ordenado, teniéndolo a Dios en primer lugar y también buscando y velando el bien común de cada individuo y la realización personal de cada uno, pero en el ámbito, pues, no solo material, sino también espiritual, porque somos cuerpo y alma. Entonces, ciertamente que va de la mano, ciertamente que uno ahora puede contribuir también de algún modo en instaurar ese reino social de Jesucristo, para que Él también reine en nuestras sociedades, desde este otro aspecto espiritual, pero claro que serían dos poderes que tienen que ir de la mano, ¿no? Sobrenatural, así como, digamos, revelaciones, sueños y demás, no propiamente. Y por un lado le agradezco a Dios de que no haya sido así tampoco. Los hay y suceden y realmente tenemos mucha fe en que hay ciertamente cristianos, sacerdotes, religiosos que logran tener estas experiencias sobrenaturales o una visión, una aparición de la Virgen, del mismo Jesucristo. Nuestra Beata Mercedes de Jesús Molina, digamos, en su unión mística con Dios y en sus oraciones, Cristo mismo se le aparece y Él le da su corazón para que ella lo bese. Es decir, una cosa espectacular y muy linda. Pero bueno, son almas elegidas y que Dios también sabe a quién manifestarse. Pero yo de mi parte no he tenido como cosas así, digamos, manifiestas. Pero le agradezco a Dios que haya sido mejor así, o que sea mejor así, porque también de ese modo se manifiesta de un mejor modo también el acto de fe, ¿no? De hacer las cosas sin ver, ¿no? Seguir a Jesucristo por una convicción ferviente y por algo que no se ve, que no se paga en esta tierra, por algo que se lucha y que se espera en un futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que yo le agradezco a Dios de que haya sido así. Si Él en un futuro, pues también, cómo no, nos concede también esas gracias del todo especiales,
por supuesto, y yo las creo firmemente, ¿no? Padre, ¿cómo participar mejor de una Eucaristía? Bueno, la mejor participación de la Eucaristía es sobre todo, en primer lugar, haciendo el acto de fe. El acto de fe de creer fervientemente de que Jesucristo está realmente presente en el sacramento, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y que es una relación personal con Él, un encuentro personal con Él. Ese acto de fe es lo primordial. Y en segundo lugar, sobre todo, elegir a Dios, elegir a Jesucristo. Eso implica de que yo, sobre todo, tenga las condiciones para poder comulgarlo. Es decir, luchar en mi vida para evitar el pecado, para poder confesarme, estar en gracia de Dios. Pero no tanto para estar bien yo, ¿no? Para ajustar las cuentas, como a veces se dice, sino sobre todo porque quiero una relación íntima con Él, quiero comulgarlo, que se haga una sola cosa conmigo. Es decir, comer a Cristo, comer al mismo Dios. Entonces el mejor modo de prepararse es ciertamente con el acto de fe y también como preparando el alma, librándola del pecado por medio de la confesión sacramental para estar uno más dispuesto para recibir y lograr esa íntima unión con Dios, que eso es lo que Él quiere. Por eso se ha querido quedar en este sacrosanto sacramento, ¿no? Sí, pasa que a nosotros, a los seres humanos, se nos ha dado realmente la creatividad, el ingenio, que es un regalo de Dios, nuestra inteligencia, para desarrollar y hacer grandes cosas, maravillosas cosas, ¿no? Pero como toda cosa que hacemos nosotros, los hombres que inventamos, son como toda herramienta, son como neutrales y pueden ser usadas para hacer mucho bien como también para hacer mucho mal, ¿no? Imagínense, en tiempos de la antigüedad se tenía que talar árboles con un hacha, pero hoy en día tenemos una motosierra y es una cosa realmente ventajosa. Pero ambas cosas, si se usan para bien, se puede producir más trabajo, mejores cosas, etc. Pero también puede ser un arma para asesinar a alguien, ¿no? Entonces, ciertamente que en parte la tecnología y de modo especial los medios de comunicación son una herramienta hecha por el hombre, pero como el hombre la use también, ¿no? Que a veces se la puede usar para mal o a veces se la puede usar para bien. Yo, a modo personal, ahora en estos 10 años de sacerdocio, 8 me he dedicado a la formación de los futuros sacerdotes, de los novicios. Y realmente debo decir que gracias a estos medios de comunicación, es como, no quiero exagerar, pero creo que al menos un 80% de todos los jóvenes que yo he acompañado durante estos 8 años, muchos han venido por los medios de comunicación, gracias a una noticia, a un video, a un testimonio, porque realmente es una herramienta eficacísima de difusión y usada para bien. Tiene efectos que imagínense, gracias a un video, uno de mis chicos en una ocasión me contaba que él, viendo en el Facebook, ¿no? Noticia tras noticia, pasando, y en eso vio una noticia nuestra, ingresó, le entró la curiosidad, el interés, esto, lo otro, se contactó y se vino, dejó todo. Es decir, gracias a ese incentivo, Dios hizo su obra. Digamos que Dios también llama por estos medios, ¿no? Y él, gracias a Dios, pues ya en un par de años se ordena sacerdote. Gracias también a los medios de comunicación, ¿no? Ese es un testimonio agarrado de las redes sociales. Claro, así es. Y del Facebook. Uno dice el Facebook que a veces no es como una red tan buena, etcétera. No, depende de quién la use y qué cosas también pues se pongan, ¿no? Por eso le digo, depende también de nosotros, de cada uno. Sí, bueno, es una cosa nueva, ¿no? Esto está recién como que en su apogeo, está recién saliendo y demás. La iglesia también todavía no se ha manifestado al respecto, como dando algunas directrices para poder tener en cuenta respecto a esto, a la inteligencia artificial. Pero así a modo personal, digamos, lo mismo, es una cosa realmente maravillosa porque realmente tiene una velocidad, un alcance increíble. Pero
vuelvo y repito, ¿no? La persona que use estos medios tiene que tener también la madurez suficiente, ¿no? Porque, ¿qué pasaría? Yo creo que se puede caer también a veces en el peligro de solamente ceder un poco al facilismo, ¿no? Y de que las cosas se hagan sin esfuerzo y que me arme todo, digamos, la tecnología. En cambio, una persona con madurez que estudie, se forme, lea libros también, pero que también se ayude de esta herramienta para corroborar, para también aumentar el acervo cultural, el de educación y demás, es una gran herramienta, ciertamente, pero que no reemplace sobre todo el esfuerzo intelectual que también debemos hacer todos, porque ese es el cultivo, y sobre todo de la parte más alta que tenemos, que es la inteligencia. No le llamamos, digamos, con ese nombre, como marketing digital, sino más bien, al menos en nuestra familia religiosa, le llamamos sobre todo el apostolado web. Es decir, nosotros también queremos, a través de las redes sociales, manifestar sobre todo la predicación del Evangelio, las cosas que hacen los religiosos, nuestras misiones, etcétera. Y eso hace marketing por sí solo, digamos, ¿no? Porque nosotros no es que tratamos de como que acomodar las cosas para tratar de convencer a los jóvenes, etcétera. No, no. Por ejemplo, miren, nosotros tenemos la parroquia en Gaza, ¿no? La parroquia católica de Gaza. Está uno de nuestros hermanos sacerdotes y las hermanas religiosas. Entonces ponemos una noticia de ahí, de ese lugar, y no es nada llamativo, están en guerra, es un lugar muy difícil, todo, claro, para que rece la gente, vea, pero también para que vea el poder, digamos, del testimonio del cristianismo en esos lugares y de la asistencia de Dios en un lugar difícil. Y vea que hay jóvenes que viendo esas noticias, en vez de amedrentarse o asustarse, dicen yo quisiera ser parte de hacer algo valiente así en la vida, dedicarle realmente la vida por algo que vale a Jesucristo. Entonces, más que nada es eso, hacer apostolado. Se muestra, se cuenta las cosas que hacemos, se da también el evangelio diario, se dan charlas, reflexiones, en nuestra congregación también se escriben muchos libros, artículos, hay páginas web, y se trata de un poco tener al día un poco todas estas cosas. Hay muchos religiosos de los nuestros que han ingresado y que, por ejemplo, se han dedicado y han sido ingenieros, no sé, en redes sociales, ¿no? Entonces, ellos, su apostolado es sobre todo dedicarse a difundir el Evangelio a través de los medios, y los usamos en ese sentido sobre todo, ¿no? Sí, yo creo que también, digamos, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Porque es cierto, gracias a la pandemia, muchos tuvimos, inclusive me cuento yo también, vencer un poco la vergüenza de las cámaras y el temor de estar en las cámaras y demás. Pero era sobre todo eso, por la imposibilidad del contacto y de la relación física, ¿no? Entonces, y era una herramienta realmente muy importante. Se pudo ayudar a mucha gente. Y nosotros tenemos, gracias a Dios, el testimonio de que justamente en pandemia es donde más los jóvenes se preguntaron por el sentido de su vida y tuvimos muchos ingresos a vida religiosa post pandemia, ¿no? Muchos jóvenes que quisieron entregarse a Dios y por eso se pudo hacer esa compañía, ese acompañamiento, esa formación también a través de las redes. Y por eso a veces también vienen jóvenes de países donde inclusive no está nuestra congregación, ¿no?, presente. Bueno, yo les diría a los jóvenes que sobre todo, como decía el grande Papa Santo Juan Pablo II, que no hay que tener miedo, realmente no hay que tener miedo a apostarlo todo por una causa que valga la pena realmente, realmente. Todo en esta vida es vanidad. Todo viene y pasa. Lo único que va a perdurar para siempre es Jesucristo, Dios, y Él sí, y por Él vale la pena realmente darlo todo, adelantar el cielo en la tierra. Hoy en día yo sé que todos y muchos de los jóvenes tienen tantos temores y uno de los más grandes es a comprometerse a algo para siempre, a dar un paso de un compromiso radical.
pero sepan que si están sintiendo ese llamado, esa inquietud, realmente es Dios el que está impulsando ese querer, y de nuestra parte hay que dar ese paso venciendo ese temor, que todo lo demás, lo mejor, viene después de vencer con gran sacrificio ese primer paso. Por eso es que sabemos que nuestra voluntad es un poco inconstante, y por eso hay que someterla a la práctica de las virtudes. Y el primer paso siempre para cualquier buen propósito, buen compromiso, ciertamente que está marcado por el sacrificio, ¿no? Y no es tampoco una fórmula mágica de que uno se propone algo y con el solo hecho de proponérselo ya lo va a cumplir siempre. Ciertamente que no, ciertamente que no. Pero el hecho de ya decidirse, de ya comprometerse, de tener un propósito y empezar a luchar por ser fiel a eso, aunque de principio y en un primer paso hayan a veces falencias y se falla, pero cada vez es menos, cada vez se logra la victoria total y cada vez se logra la fidelidad total al compromiso al que uno se ha puesto delante de Dios. Entonces realmente más que nada es el temor justamente del primer paso, que es sacrificado y que viene mezclado un poco con faltas de compromiso, con faltas al compromiso, pero después, si uno lo practica, Dios bendice y con nuestro esfuerzo se logra alcanzar la virtud, ¿no? El ser fiel a lo que uno se comprometa. Bueno, yo en primer lugar saludaría cordialmente a todas aquellas personas a las que llegue este video, este testimonio, sobre todo de la gran obra que Dios hace en cada uno. Y bueno, yo les diría que realmente pues nuestra alma tiene una capacidad tan especial de estar en el lugar donde ama, ¿no? Entonces por eso es que no importan las barreras, no importan las distancias, a veces las circunstancias de la vida, ¿no? Que nos llevan por otros rumbos y demás, pero sí donde uno pone el corazón, donde pone sobre todo en las cosas, en las personas que ama, pues el alma, ¿no? Nuestra alma que es espiritual puede llegar hasta ese lugar. Por eso les pido de manera especial, pues ciertamente, que recen mucho por esta misión, de que nos acompañen con sus oraciones por los frutos de esta santa misión que estamos realizando. De más está decirles que no se olviden de Catamayo, porque ciertamente que lo deben tener en su corazón. Y no se olviden eso, de que aunque físicamente no se pueda estar con quienes se quisiera estar o en los lugares donde uno quisiera estar, el corazón, nuestra alma, siempre está donde ama. Entonces les invito a que también nos acompañen desde la distancia con sus oraciones y por el bien de toda la gente que va a participar de esta santa misión aquí en Catamayo.